Una incógnita que siempre nos ha invadido son las coincidencias. ¿Realmente existen? ¿Es cuestión de suerte o todo el camino está predestinado desde un inicio? Obviamente existen muchísimas teorías. Sin embargo, en esta ocasión lo descubriremos con una simple baraja de cartas. Bienvenidos a un nuevo video, espero se encuentren muy bien al igual que yo, ya que en esta ocasión tengo para todos ustedes un efecto de magia con cartas que me encanta hacer, no solamente por lo visual, lo fácil, sino lo más importante, lo impactante que puede llegar a ser. Les aseguro que este efecto les va a encantar al igual que un servidor y que lo van a poder implementar en cualquier tipo de reunión o, por qué no, si lo quieren hacer más profesional, para todas sus presentaciones. Este efecto se basa en comprobar si realmente existen las coincidencias, pero bueno, eso yo no se los puedo garantizar, así que mejor vayamos con la presentación y si es que les gusta el efecto, los invito a que se queden a la revelación. ¡Vamos allá! Para poder comprobar si realmente existen las coincidencias, vamos a utilizar una baraja de cartas común y corriente. 52 cartas, de las cuales solamente una será la protagonista de este efecto. Una carta cualquiera y aleatoria, como por ejemplo esta de aquí. El 3 de corazones. Carta que estará cara arriba de inicio a fin para así poder comprobar si realmente se manifiesta alguna coincidencia. ¿Y cómo? Muy sencillo, ya que cada una de las cartas tiene 3 cartas hermanas, no idénticas, pero sí muy similares, como por ejemplo el 3 de corazones, empezando por el palo de picas. Yo puedo deletrear P-I-C-A-S, el 3 de picas. La primer coincidencia que acaba de manifestarse de forma completamente automática. Ahora nos vamos por el palo de diamante, el 3 de diamantes. Así que deletreamos D-I-A-M-A-N-T-E-S, el 3 de diamantes. La segunda coincidencia del día de hoy, 3 de diamantes. Nos vamos por una última, de trébol, el 3 de trébol. Apartamos las cartas y comenzamos a deletrear T-R-E-B-O-L, el 3 de trébol. La última pequeña coincidencia de este efecto. Así es, esto es una pequeña coincidencia, no una gran coincidencia. Si lo quisiéramos hacer aún más grande, podríamos ver los dorsos, ya que qué coincidencia que sean las únicas 4 cartas azules de una baraja completamente roja. Todas y cada una de las cartas son rojas, todas, absolutamente todas, demostrando así que realmente existen las coincidencias. ¿Qué tal? ¿Te gustó el efecto? Pues entonces, para no perder ni un segundo más y para poder aprender paso a paso cómo realizar este efecto para sorprender a cualquier persona que tú quieras, ponte cómodo para disfrutar, aprender y sorprender a los demás. Llegamos a la revelación del día de hoy con este efecto titulado La Gran Coincidencia, un efecto que me encanta hacer en cualquier tipo de reuniones, ya que es muy sencillo de realizar, pero sobre todo es muy visual y muy sorprendente. ¿Visual por qué? Porque no estamos hablando de un clásico efecto de toma una y la aparezco, desaparezco. No, este efecto se basa en hacer un cambio total de la situación, haciendo que una baraja que al inicio era azul o bien que al inicio era roja, cambie de color completamente, enseñando que en realidad solamente 4 cartas son de ese color y el resto de la baraja es de un color completamente diferente. ¿Cómo vamos a realizar esto? Vamos paso a paso. Lo primero y lo más importante es tener en cuenta que vamos a utilizar 2 barajas, y al decir esto no quiero decir que son 52 cartas de un color y 52 cartas de otro color. No, vamos a necesitar 2 barajas para que una de estas sea la baraja, digamos, clave, la baraja que vamos a utilizar durante todo el efecto, y de la otra baraja solamente vamos a utilizar 4 cartas, que en este caso vamos a utilizar nuevamente los 3 de corazones, 3 de picas, 3 de trébol y 3 de diamantes. Como yo acabo de realizar el efecto, yo ya tengo todo esto separado. Tenemos 1, 2, 3 y 4 y los vamos a dejar por este lado y vamos a apartar la baraja ya desde este momento.
Vamos a cerrar y vamos a apartarla. Obviamente la baraja de la cual estamos tomando únicamente las 4 cartas debe de estar oculta, ni siquiera el público debe saber que nosotros estamos utilizando una segunda baraja. Todo el efecto tiene que centrarse en esta baraja, la baraja azul. Ahora, como pueden ver en la presentación, yo lo utilicé de otra forma. En lugar de que fuera una baraja roja, que es lo que vamos a simular en este momento, era una baraja azul, pero lo quiero cambiar para que puedan ver el contraste y que también puedan definir cómo les gusta más, ya que no es lo mismo que de azul cambia a roja que de roja cambia a azul. Así que esto tómenlo en cuenta, comparen las tomas y utilicen la forma que más les haya gustado. Ahora, es muy importante que de la baraja que vamos a utilizar para el efecto también quitemos las cartas que vamos a utilizar. En este caso, si estoy utilizando 4 cartas de la baraja roja, que son los 3, pues ahora voy a tomar cada una de estas cartas de la baraja azul para apartarlo y poderlas ocultar ya sea en mi bolsillo o bien dejarlas para que no se nos pierdan en el otro mazo. De esta manera ya podríamos comenzar con el acomodo de la baraja. Esto es muy sencillo, a mí en realidad no me gusta utilizar los comodines, estos también los apartamos por un momento y nos vamos a ir con el acomodo. Este efecto no quiero que piensen que solo se puede basar en deletrear el palo, la denominación o bien algún factor de la carta. No, puede ser con cualquier cosa. Si ustedes están haciendo el efecto a una persona que se llama Juan, pues entonces en lugar de deletrear picas, corazones, trébol o diamantes, pueden acomodar las cartas para que al momento de deletrear Juan salga la carta que estamos buscando. Pero esto ya tendremos que hacerlo bajo nuestra consideración antes de comenzar el efecto. Por ejemplo, vamos con picas, corazones y vamos a apartar diamantes y tréboles. Ahorita vamos a ver por qué. Primero necesitamos encontrar una carta que tenga el palo de picas, de diamantes y de tréboles. Para esto, por ejemplo, podemos utilizar el 6 de diamantes, podemos utilizar el 9 de picas y podemos utilizar el 2 de tréboles, de esta manera. Esto lo vamos a utilizar para hacer el efecto un poco más dinámico y más sorprendente. Ahorita vamos a entender por qué. Primero nos vamos a ir con el palo de trébol. Yo no quiero deletrearlo como tréboles, sino como trébol para cortar el tiempo al momento de estar deletreando la carta. Entonces, deletreamos trébol. T-R-E-B-O. Y la última letra, es decir, la letra L, será cubierta por el 2 de trébol, de esta manera. Al tener ya el deletreo de este palo, vamos a colocar primeramente el 3 de trébol cara arriba, siempre teniendo la baraja cara arriba, y una vez que coloquemos la carta, ponemos todas las cartas encima de esta. Y de esta forma yo ya tengo un trébol y sé que debo de deletrear el trébol. T-R-E-B-O-L y sale el 3 de trébol. Así lo vamos a hacer ahora con la carta de diamantes. Lo que vamos a hacer es que ahora del centro, para evitar desacomodar estas cartas o bien retirando desde el inicio, vamos a deletrear diamantes. Deletreamos D-I-A-M-A-N-T-E y colocamos la S, que en este caso sería el 6 de diamantes, al final. Cuadramos y colocamos encima del 3 de diamantes. Ahora ya lo que podemos hacer es iniciar por el trébol colocando todas las cartas y después el diamante. Si queremos verificar que realmente estemos haciendo los pasos correctamente, podemos deletrear desde este punto. Diamantes, deletreo D-I-A-M-A-N-T-E-S, diamantes. Nos vamos con la siguiente. Trébol, T-R-E-B-O-L, trébol. Todo está quedando perfectamente acomodado. Ahora nos vamos con el picas. Para esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar 4 cartas, cualquiera las que estén por encima de la baraja, de esta manera. 1, 2, 3 y 4. Y lo que vamos a hacer es colocar la carta de picas por debajo de estas 4 cartas de esta manera. Y de igual forma las colocamos cara arriba hasta el inicio de la baraja, de esta manera. Ya lo único que tenemos que hacer es colocar primero el 3 de picas, de esta manera, y después el 3 de corazones. Y como pueden ver, de esta manera es que podemos crear la ilusión de que toda la baraja fuera de color rojo. Y ahora, aquí es muy importante para iniciar con la introducción del efecto que recalquemos con pequeñas ideas que la baraja es roja. Y esto lo podemos hacer muy sencillo, ni siquiera tenemos que decir, mira, una baraja roja, porque no tendría sentido que yo recalcara es una baraja roja si claramente el espectador la está viendo. Entonces lo que puedo hacer para dar de forma indirecta ese pensamiento de que la baraja es roja, puedo iniciar con la baraja no completamente cuadrada, sino de esta manera.
un poco descuadrada para que la segunda carta resalte un poco y se pueda distinguir que la segunda carta es roja. Y esto, sin nosotros mencionarlo, hace que el espectador vea la baraja y vea 2 cartas rojas, lo cual hace que él refuerce su idea de que lo que está viendo es una baraja completamente común y corriente con cartas de dorso rojo. Una vez que hemos mostrado la baraja, lo que tenemos que hacer es dar una introducción al público acerca de las coincidencias. Muy sencillo, podemos tomar la baraja, girar y mostrar por completo, ya que de esta forma no estaremos arriesgando a que las cartas azules resalten hacia el público. Ahora, aquí en este punto podemos decir si creen las coincidencias, se puede dialogar un poco acerca del tema y podemos concluir. Muchas personas creen, otras personas creen que realmente todo está predestinado. Sin embargo, lo que vamos a hacer aquí es comprobarlo con 52 cartas completamente diferentes, recalcando 52 cartas diferentes para que la imposibilidad se haga aún más grande y aún más presente. Ya que recalcamos esa idea, lo que tenemos que hacer es cuadrar sin girar, porque aquí podría verse alguna carta azul, así que cuadramos bien y ya podemos voltear estando seguro de que realmente tenemos la baraja completamente cuadrada. Aquí lo que vamos a hacer es colocar de forma realmente automática, ya que si recojo la baraja quedo en esta posición perfecta para hacer un forzaje de esta manera. Sujeto con 1, 2 y 3 dedos, empezando por meñique, anular y medio, el dorso de la primera carta, en este caso el 3 de corazones, el dedo pulgar por encima y mi dedo índice justo en el centro para crear un poco de presión. Esta presión nos va a ayudar para que con nuestro dedo pulgar empecemos a pasar cartas que, como pueden ver, aquí ya se empieza a ver azul, así que no lo debemos de hacer de frente. Podemos empezar así, voy a ir pasando cartas y tú me dices alto, perfecto, y empezamos a pasar. Alto, perfecto, por aquí. Lo que tengo que hacer es con mi otra mano, voy a quitar todo el montón de cartas que ha pasado justo antes de que me dijera alto, pero deteniendo con mis 3 dedos la primera carta, es decir, el 3 de corazones. Esto en una acción rápida se vería de la siguiente manera. Dime alto. Alto, perfecto, corto, y aquí ya tengo asegurado con el dorso rojo una parte de la baraja y la otra que podría enseñar, que en este caso sería el 3 de corazones. Ahora, cuando enseñe la carta y la retire de la baraja, lo que tengo que hacer es precisamente este movimiento. Me dice alto, enseño la carta por su dorso y giro para enseñar que es el 3 de corazones. Mientras enseño, yo aseguro este montón encima de la mesa sin que se descuadre y tomo el 3 de corazones para colocarlo encima de la mesa. Aquí podría reforzar otra vez una carta, solamente una, no tengo 2, pero en realidad lo que estoy haciendo es enseñar el dorso para que se refuerce la idea de que es una carta común y corriente. Enseño el dorso y coloco cara arriba. Al colocar cara arriba, no debo de girar la baraja, debo de mantenerme así, quitar el montón y colocar encima del resto de las cartas. De esta manera ya podría dejar las cartas encima de la mesa. Pero yo no lo recomiendo, ya que tenemos que prepararnos para el siguiente paso, para el siguiente movimiento. El siguiente movimiento consiste en tener la baraja de estar en esta posición a esta posición, para tomar la baraja de esta manera y hacer una mezcla por arrastre. Pero en realidad no es una mezcla, sino que vamos a acomodar una carta en específico, que sería el 3 de picas. Tomamos la baraja en esta posición y vamos a contar 5 cartas. Al momento que tú ya memorizas 1, 2, 3, 4, 5, ya no lo vas a hacer de forma tan forzada o concentrándote mucho en que no pasen 6 cartas, que no sean solamente 4 y sino 5. Pues ya cuando tengas bien memorizado hasta el movimiento de las 5 cartas, lo que vamos a hacer es, en lugar de ponernos muy tensos, explicar la forma en la que vamos a comprobar si realmente existe una coincidencia con esta carta. Es por medio de sus cartas hermanas, las cuales todas las cartas tienen. Aquí yo ya conté 5 cartas, si quiero mantenerme seguro nada más volteo y yo ya sé que aquí tiene que haber una carta de picas, ya que precisamente el 3 de picas es el que estoy ocultando. Veo que es una carta de picas y vuelvo a cuadrar las cartas de esta manera. Sus cartas hermanas. Continúo con la introducción. Por ejemplo, el 3 de corazones tiene a sus 3 hermanas, que sería el 3 de picas, 3 de trébol y 3 de diamantes. Vamos a ver si coincide, comenzando por el palo de picas. Aquí mucho ojo, no continúen explicando lo que vamos a hacer volteando la baraja porque se vería un dorso azul. Siempre de esta manera. Comenzamos con el palo de picas. Tomo la baraja y comienzo a deletrear picas. P-I-C-A-S. Apunto 3, el deletreo que simboliza el picas, y me dirijo al 3 de picas. 3 de picas, la primer coincidencia del 3 de corazones. Aparto. Ahora nos vamos por el diamante.
retiro y deletreamos diamantes. Di-a-ma-n-t-e-s. El 3 de diamantes. Todo está saliendo de forma automática. Enseño el 3 de diamantes y coloco enfrente de nosotros. Ahora nos vamos por el último, el 3 de tréboles, el trébol. Separamos y podemos reforzar el trébol porque nosotros vamos a deletrear trébol, no tréboles. El 3 de trébol. Deletramos T-R-E-B-O-L. El 3 de trébol. La última coincidencia para verificar que realmente existen las pequeñas coincidencias. Pero no solamente las pequeñas, sino que podemos aumentar el nivel de esta coincidencia, haciendo que no solamente coincidan siendo cartas hermanas, sino también en el color de sus dorsos, ya que sería mucha coincidencia que fueran las únicas cartas rojas de una baraja que es completamente azul. Todas las cartas son completamente azules, absolutamente todas. Y en este punto a mí lo que me gusta hacer es prácticamente empezar de una forma delicada enseñando cada uno de los dorsos y al final, para hacer y demostrar ese nivel de impacto sin que yo tenga mucho que meter mano, volteando cartas, pidiendo a los espectadores, tú mismo voltea y verifica que realmente es una carta de color azul. Tú mismo voltea todas las cartas para que puedas ver que no he hecho ningún tipo de movimiento, nada de trampa. Todas las cartas son azules y solamente las cartas elegidas, es decir, cada una de estas cartas son de color rojo, manifestando así la gran coincidencia. Y bien, hemos llegado al final del video del día de hoy. Espero que realmente te haya gustado y si fue así, que te grabe realizando dicho efecto con amigos, familiares o con la persona que tú quieras sorprender. Y si es que consigues una reacción muy buena, que me lo mandes a mis redes sociales que te están apareciendo en pantalla para yo poder compartirte y por qué no hasta publicarte en el próximo video del canal, para que así no solamente un servidor sea quien comparte su magia, sino también cada uno de ustedes. Recuerda que si quieres aprender magia no un poco más difícil, sino magia profesional con la cual puedes aprender no solamente a realizar efectos, sino también aprender a ser un poco más seguro al momento de presentar magia. Si quieres aprender todo el ámbito para realizar un show, desde cómo transformar las rutinas, cómo conectar cada truco para que toda la rutina tenga un sentido y para presentarlo de una forma que realmente se vea tuya y no solamente, yo vi que este mago lo hacía así y así lo voy a hacer. No, que tú le pongas tu estilo aprendiendo los mejores trucos de magia y, repito, profesionales. Te invito a que me sigas en mi página de Patreon, que te voy a dejar aquí abajito en la descripción, en la cual solamente te tienes que registrar y una vez que lo hagas, suscribirte a mi página, repito, de Patreon, que estará aquí abajito en la descripción. Y bueno, sin alargarme más, espero que te haya gustado el video del día de hoy. Si fue así, no olvides dejarme un like, suscribirte activando esa pequeña campanita para que no te pierdas ni un solo video del canal y compartir este tipo de contenido con alguna persona a la que creas que le puede interesar este tipo de material. Y bueno, ya sabes que yo soy Señor Mago y nos vemos con un truco nuevo. Bye.